Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra última sesión de este ciclo, ¿no? Que partimos el segundo semestre nuestro. Bueno, ha sido un proceso bien interesante. Partimos con José Andrés, después con Adela, con Elena y ahora terminamos con Boris, ¿no? Y queríamos cerrar también con un trabajo que Boris va a reinterpretar y va a leer, que es justamente del desarrollo de Ignacio Martín Baró, ¿no? Desde la psicología social, la psicología de liberación también, cómo nos permite pensar la violencia. Entonces, vamos a hacer el mismo sistema, ¿no? Boris, media hora, ¿no? Y de ahí hacemos una conversación, ¿no? Por otro rato, ¿sí? Así que Boris. Muchas gracias, Ricardo, Ala y los presentes. Decir que por motivos de fuerza mayor, porque estoy fuera de mi casa, me cerré mucho, estoy en Starbucks, ya que la biblioteca de Concón la cierran temprano y la universidad está cerrada. Entonces, puede que algo del ruido ambiente se filtre, espero que no tanto, porque aquí está escuchando el jazz de fondo, y hay una guaguita al lado, ¿no? Pero no sea demasiado complejo. Bueno, decir primero, agradecer participar en este espacio de reflexión. También pedir excusas tardías, pero mejor tarde que nunca, ¿cierto? Por no haber estado en todas las presentaciones previas. He tenido mucha intensificación laboral este semestre y además un poco de cansancio. Entonces, eso de repente me hizo restarme de dos, pero las vi por online. Y entonces yo quería hacer esta presentación en tres momentos, ¿sí? El primero tiene que ver con esta idea de dónde yo hablo para hablar de Martín Baró y las violencias. Y entonces ese lugar creo que es importante, al menos para mí, declararlo, porque guarda sentido con lo que quiero decir también. En tanto que las lecturas siempre son desde lugares. El segundo momento, quiero hablar sobre Martín Baró a propósito de las violencias. Y el tercero está asociado a una lectura de algunos elementos conceptuales que aparecen en el capítulo 8, por supuesto de otros elementos también que aparecen más genéricamente en su obra, que he tratado de articular como propuesta para luego conversar sobre las violencias desde esta perspectiva del autor. Entonces, lo primero es decir que, y disculpe que no estoy hablando de mí solamente, insisto, tiene que ver con esta idea de tratar de explicar, ¿cierto?, que la lectura que hago también, o sea, no es una lectura neutra, ¿no? Y a lo mejor algunos aspectos que yo leo de Baró se facilitan, pero a lo mejor otros también se confunden. Yo quiero también decirlo porque estamos en ideas de conversar. Por tanto, todo lo que digo es rebatible por supuesto. Entonces, el primer punto tiene que ver con esta idea, solamente trazarla, de experiencia biográfica de haber sido niño en dictadura militar en Chile, ¿cierto? Como un lugar que me hace resonar con otra experiencia de otras infancias vulneradas, más allá o junto con las dictaduras, ¿cierto? Y otros contextos violentos, como el que describe Martín Baró, sobre todo al comienzo del capítulo 8, ¿cierto? Que es bastante crudo, rudo, pero cierto. Insisto entonces que no es una lectura neutra, la que hago de él, y entonces el otro aspecto que quiero resaltar tiene que ver junto con lo biográfico, con la experiencia laboral, ¿no? Yo he venido como trabajador social, más allá de mi disciplina como psicólogo, la llamada Red Sename, actualmente Mejor Infancia, o Mejor Niñez, perdón, y allí estuve trabajando 15 años. Tuve la oportunidad de trabajar en muchos equipos, básicamente en Paicadí y en Cepaj, como eje. Y entre medio hacía clase, era taxista semiprofesional de algunas universidades locales. Entonces ahí tuve la posibilidad de reflexionar sobre las violencias, de modo más explícito e implícito, genera entonces una acción práctica, la praxis, que plantea Baró, pero también la reflexión sobre la praxis.
que creo que hay un punto interesante, el privilegio de tener estos dos momentos, ¿cierto? La experiencia académica más propiamente tal me acercó a Martín Baró como profe de psicología social, ¿sí? Y ahí tuve un desarrollo también, por supuesto, con mayor o menor énfasis. Ahora releo este capítulo 8 y la obra y me parece interesante cómo es tan cierto eso de que no hay dos lectores, o sea, que un texto no tiene una única lectura, ni siquiera hay un solo lector. Y finalmente yo pertenezco hasta ahora, ¿cierto?, en la ONG Exil, que trabaja temática de violencia política y que nos estamos relacionando con la agrupación de exmenores víctimas de detención política de tortura. Esos son lugares donde yo puedo hablar sobre las violencias, ¿cierto? Y por tanto la lectura que hago de Martín Baró es tratar de articular estos espacios, esta experiencia biográfica, ¿cierto?, en estos distintos ámbitos, a propósito de, como parafraseando a Elena, ¿cierto?, de las violencias, ¿sí? La violencia y las violencias. Insisto, ¿cierto?, hay más de una lectura de Martín Baró. También vi algunos videos donde lo critican, ¿sí? No está mal. Muchas veces creo que es un tanto injusta la crítica, pero también es verdad que eso es cierto en el caso de la lectura. Dicho esto, quería dar una vuelta a esto del Martín Baró, ¿cierto? ¿Hay solo un Martín Baró? Entonces yo quería, así jugando con esta idea de separar a las personas, mira, yo quiero proponer para esta conversación que hay al menos tres. El primer Martín Baró que quiero destacar tiene que ver esta idea del Martín Baró desde lo disciplinar, ¿sí? El Martín Baró que aporta a una crítica a la psicología social en particular, a la psicología en general, desde un contexto latinoamericano y en particular centroamericano, que se inscribe además aún, ¿cierto?, en la llamada crisis de relevancia de las ciencias sociales, y en particular de la psicología social. En esta tensión entre la psicología social psicológica y sociológica, y entonces ahí decir que ahí yo veo un Martín Baró como un peleador empedernido, ¿sí? Se agarra a combos con muchos autores, ¿cierto?, con muchas perspectivas. En el capítulo 8 lo hace, ¿cierto? No deja títulos sin cabeza. Y allí hay un tema que es interesante, porque creo que uno de los elementos que yo quiero resaltar en este sentido es esta idea que él siempre pone de la utilidad de la psicología en los contextos latinoamericanos. Entonces, ¿en qué sentido utilidad? Que plantea la utilidad no en sentido tecnológico, ¿sí?, de la cosa útil, pragmática, en el sentido pobre del término, sino más bien centrado en el aporte al abordaje de la psicología social respecto de estas realidades latinoamericanas. En el caso de El Salvador en particular, ¿cierto?, asociado a problemas de violencia radical, ¿cierto?, genocidio, masacres, hambre. De ahí el tono, creo yo, lo digo porque exacto al tono que muchos de sus escritos tienen, que a veces aparecen, al menos para mí, rudos, como los plantea, ¿cierto? Es el primer punto. Ahora, siguiendo este Martín Baró de lo disciplinar, sí que también repetía mucho una expresión de la desideologización de la psicología, en particular la psicología social. Entonces, esto no quiere, o sea, yo no interpreto, y él no decía tampoco, creo yo, esta idea de la cientificidad neutra, ¿sí?, sino más bien justamente de poder develar o evidenciar los lugares de reproducción de un orden social opresivo en las cuales la psicología social toma parte, ¿sí? Y eso es parte también del desarrollo que hace en una amplia sección de este capítulo 8, pero ya lo hace como peleador empedernido, ¿cierto?, durante toda su trayectoria como autor. Y el otro contexto que quiero aceptar también es el contexto de una escasa producción intelectual a esa fecha, 70, ¿cierto?, 80, en la psicología social latinoamericana.
¿cierto? Los desarrollos de Marisa Montero, por ejemplo, son hacia finales de los 80. Por tanto, ahí es parte de la historia de la psicología social comunitaria, por ejemplo, que ha habido más énfasis en, digamos, en la acción y la reacción, o la reacción siempre ha sido como más tardía. Boris, La diferencia, ¿sí? disculpa, Perdón. como tienes un poco de ruido ambiental, a lo mejor si acercas tu micrófono a tu boca, te escuchamos más a ti y se pierde un poco el... Está demasiado No puede echar a la agresor la gente. cosa. No. No. Es que cuando se acerca tu micrófono a ti, te escuchamos más a ti que el de fondo. Ya, lo que pasa es que el micrófono está en el computador, entonces no sé cómo podría hacer eso. Lo voy a levantar. Quizá ahí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Puede ser? Ahí se escucha súper bien. Voy a tratar de... Estoy diciendo el ridículo de algo, porque tengo una mochila debajo de mi computador. Ya, entonces, decía ahí que hay un contexto, ¿cierto?, de dificultad de diálogo. Entonces él conversa mucho con los norteamericanos, ¿cierto?, y los vaculea. A propósito también creo que de esto, ¿sí? Pero, sin embargo, aunque él no lo reconozca explícitamente, desde mi lectura, yo creo que Martín Baró es primo hermano de, por ejemplo, de la psicología social europea, de Moscovici, en tanto esta idea de la noción de lo intersubjetivo, ¿cierto? Y por tanto, esta idea de la construcción psicosocial de la realidad como una construcción de algo que no está dado, sino más bien tiene que ver con un entrecruce, en el caso de él, no explícitamente en Moscovici, pero tampoco en tensión con Moscovici, con un dominio, ¿cierto? Un dominio respecto del orden social por grupos específicos, ¿sí? Y por tanto, ¿cierto?, en tensión con esta psicología social psicológica, que define lo social desde una relación diádica entre el individuo y el social, ¿cierto? Esto que supuestamente está resuelto en la ciencia social en general es una joda, por expresión, en la psicología, ¿sí? Sí, instaurado como un devenir que aún persiste, ¿sí? La tensión diádico-triádico. Y también creo que es primo hermano también de Tagfel, quiero decirlo, ¿cierto?, a propósito de esta idea de Tagfel de la noción de identidad social, ¿cierto? Un poco más distante que Moscovici, y estoy jugando con esta idea de Europa-Estados Unidos, ¿cierto? Porque claro, Tagfel juega con esta idea de identidad social desde la tensión entre grupo y exogrupo, y se pierde un poco el contexto del histórico, ¿sí? Que si bien está, a mi entender, densamente desarrollado en Moscovici. Por tanto, Baró no es que estuviese solitario, pero sí creo que había una radicalidad en su pensamiento, a mi entender, que se cruza, ¿cierto?, por el lugar que le tocó vivir, ¿sí? Entonces, a mi entender, hay tres claves que derivan desde esta particular lectura de lo disciplinar. Primero, la radicalidad, entender la psicología social desde una óptica intersubjetiva. Luego, esta idea de la inclusión de las lógicas de poder, más o menos explícita en su obra. Y tercero, esta necesidad de investigación constante acerca de las particularidades de cada contexto. Y eso es importante, porque uno pensaría que de esta lectura dialéctica, ¿cierto?, sería una especie de modelo a aplicar, ¿cierto? Sin embargo, el mismo texto que estamos leyendo ahora, el libro se llama Acción e Ideología, Psicología Social desde Centroamérica, ni siquiera desde Latinoamérica. El segundo, Martín Baró, que quiero resaltar, lo he dicho así, a propósito y respetando su opción, además, ¿cierto?, es Martín Baró como misionero, ¿sí?, en un sentido estricto y amplio de la palabra, ¿sí? Él cruza el charco, ¿cierto?, con una misión que trasciende a sí mismo. A los 17 años se inscribe a la orden jesuita, ¿cierto? Se forma tempranamente en literatura, filosofía, teología, hace estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, primero en ciencias sociales y luego un doctorado en psicología, ¿cierto? Y entonces hay una clave de lo misionar, ¿cierto?, que tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, muy propia de los jesuitas, de la formación constante como herramienta y parte de la misión, ¿sí? De ahí, a mi entender, ¿cierto?, esta densidad muchas veces de citas y autores que
el mismo Baró plantea en cada desarrollo, ¿cierto? Desde este mismo lugar de misionero, él contribuye a fortalecer la Escuela de Psicología de la Universidad Centroamericana, ¿cierto? Y funda el Instituto Universitario de Opinión Pública, a propósito de esta idea de mantener la especificidad de la observación de lo social, ¿cierto? Este instituto, más encima, luego se expande seriamente. Sin embargo, esta idea digamos, del misionero como constructor de un quehacer psicológico no pierde su, y quiero decirlo también, es importante para mí decirlo, ¿cierto? No pierde su misión sacerdotal. Él sigue siendo el párroco de una localidad que se llama Jayaque, donde celebraba misa. Entonces hay una interesante carta, ¿cierto?, donde una estudiante que se formó una beca universitaria derivada de la cooperativa que Martín Baró en Jayaque desarrolló, ¿cierto?, supo que era psicólogo cuando empezó a estudiar psicología, porque antes de eso era el padre Nacho. Entonces ahí yo creo que hay una, para Martín Baró como misionero, ¿cierto?, es un constructor de un puente, un ancla, ¿cierto?, para la acción crítica, desde el desarrollo también de esta propuesta misional, ¿cierto? Y finalmente, Martín Baró como un luchador social, ¿sí? Entonces hay un Martín Baró que es solidario con las luchas nacionales e internacionales. Entonces su libro Psicología de la Guerra tiene un tono también, a propósito de, por ejemplo, recoger estudios que se desarrollaron en violencia política en Chile, con Luis Libre, por ejemplo. Entonces establece un grupo con otros académicos para fuerte cuestionamiento, ¿cierto?, de la agresión de derechos humanos en El Salvador. Y finalmente propone esta idea del desarrollo de la psicología de la liberación. Y claro, entonces yo diría que el asesinato de Martín Baró no es a propósito de alguno de ellos, de estos tres. A mi entender es a propósito de la integralidad de su propuesta, de estos tres Baró que se articulan en cada momento. Y entonces, a propósito de esta articulación de Martín Baró, compleja, es que yo quise referirme al texto que nos dimos de estudio, ¿cierto? Decir primero que cuando él hace esta primera ingreso al tema del desarrollo de las violencias y plantea la situación del Salvador, ¿cierto? Se hace una pregunta que creo que es súper importante, ¿cierto? ¿Qué significa tanta violencia? Entonces hace también un giro retórico de decir, bueno, ¿cómo es posible que en pueblos tan cultos como el alemán, ¿cierto?, se pudiera dar signos de barbarie, ¿cierto? Entonces ese juego con la idea de la violencia y la cultura, ¿cierto?, o lo oculto, como un elemento que de alguna manera morigeraría estas violencias, ¿cierto?, él lo relativiza de ingreso, ¿cierto? Y desde el reconocimiento de la complejidad de la noción de violencia, ¿cierto?, plantea esta idea, ¿cierto?, de el análisis de la violencia desde analizar los hechos y comportamientos agresivos en cuanto ideológicos, ¿sí?, entendiendo ideológico como la expresión de fuerzas sociales y materialización histórica de intereses de clase. Y eso, a mi entender, nos lleva a esta definición de Martín Baró de la psicología social como un articulador, una bisagra, una ciencia bisagra entre la persona y la sociedad, entre lo micro y lo macro. Este movimiento constitutivo del humano, ¿cierto?, que se materializa a través de los grupos, la acción de grupos e individuos, ¿cierto?, y fundamentalmente como un fenómeno intersubjetivo. Por tanto, no es que Martín Baró se centre en la estructura, sino que justamente trata de focalizar en este fenómeno de frontera, por decirlo de alguna manera, un emergente que no es ni micro ni macro, sino que ambos a la vez, ¿cierto?, y que surge en la acción social.
Entonces ahí creo que hay un elemento a propósito de comprender la violencia, ¿cierto? El primer giro que él hace, ¿cierto? Esta idea de la naturalización, ¿cierto? De la agresión, un componente como crítica, ¿cierto? Un componente como una condición pulsional del humano, ¿sí? Una suerte de voluntad de poder, una especie como de neutralidad valórica, porque el hombre y la mujer, todos nosotros somos agresivos por naturaleza, y por tanto habría una idea de la agresión como consustancial en lo humano, ¿sí? Entonces ahí creo que hay un elemento importante, ¿cierto? Porque esta distinción entre la agresión como algo constitutivo de lo humano y la violencia como un exceso, ¿sí? La idea del exceso, ¿cierto? Genera desde la lectura de Baró más bien una lectura ideológica de la violencia. Entonces, el desarrollo, bueno, ¿qué es lo violento? Lo violento es la violencia interpersonal cuando es objeto de la política pública, por ejemplo. Entonces, la violencia social, la violencia intrafamiliar, el maltrato, ¿cierto? La violencia delictiva cuando es objeto de la política de seguridad. O la violencia de masas, cuando es objeto de la política militar. Entonces, ahí lo que plantea, a mi entender, es una primera distinción a propósito de entender la violencia como no algo consustancial al humano, sino más bien relativo a quién la define desde el énfasis e interés que ésta tiene, ¿sí? Para, en el fondo, la pregunta es, ¿a quién le sirve que eso sea connotado como violento? Y por tanto, esta idea de la justificación como un foco para entender la acción violenta y la agresión. Entonces, volvamos a esta idea de la definición que hace Baró sobre la psicología social como estudio de la acción en cuanto ideológica, ¿sí? Entonces, la idea sería, desde Martín Baró, el poder analizar esa particular construcción que se hace sobre la violencia como un fenómeno histórico y que responde a estructuras sociales y, por tanto, a intereses de clase. Dicho esto, decir que también, creo yo, el énfasis en la estructura de clase, insisto, desde mi lectura, ¿cierto?, le responde más bien al momento y lugar que le tocó abordar los violentos y las violencias a Martín Baró. ¿Sí? Y por tanto, no es algo dado, no es algo, más bien, no es algo que, no es un elemento necesario en su teoría que sea solo derivado al interés de clase, por tanto, la lucha de clase, aunque él explícitamente lo aborda en su trabajo. Porque lo que está aquí en juego es la noción de lo intersubjetivo. Y esa intersubjetividad puede ser competitiva desde varios lugares. Entonces, la última idea que quiero plantear, para luego dar un par de preguntas, ¿sí?, más interrogantes que yo he hecho desde el espacio de abordaje de las violencias que me ha tocado a mí, planteé esta idea entonces de la violencia o las violencias. Pregunta, ¿es la violencia deshumanizadora en sí misma? Sí, lo que plantea como respuesta es que lo deshumanizante es la violencia matriz, que instaura la estructura de opresión. Entonces ahí le hace un guiño a Paulo Freire, en el sentido de que existiría alguna violencia, lo que Elena llama violencia fundante, entiendo, ¿cierto?, si no me equivoco, a propósito de esta posibilidad de romper la cadena, porque entendiendo la relación de opresión como una relación, ¿sí?, que se establece entre un profesor oprimido, y por tanto, tanto el opresor como el oprimido, en la medida que existe opresión, ¿cierto?, va a existir un atentado a la libertad del humano, ¿sí? Bueno, esos son los elementos que quería plantear como para reflexionar, y yo entiendo que se propone acá en el texto, y entonces a propósito, y para finalizar, ¿cierto?, de mi condición de trabajador en torno a las violencias, quería dar dos ejemplos sobre las preguntas que nos podemos hacer mis compañeros, ¿cierto?, de mi trabajo y que nosotros hacíamos a propósito de mi investigación en la tesis doctoral, ¿cierto?
El primero, a propósito de una situación que ocurrió en un seminario que desarrollamos en exilio y agrupación. Este seminario tenía la idea de hablar sobre las violencias, ¿sí?, en la infancia. Entonces trajimos a Igor Boykovic como ponente, ¿sí? Entonces estaba Igor planteando su desarrollo histórico sobre la violencia en la infancia, y uno de los menores levantó la mano. Levantó la mano. Y no era momento para levantar la mano, por supuesto, ¿cierto? Entonces dijimos digamos, la palabra al final. Luego, en el momento de la palabra, levantó nuevamente la mano, ¿sí? Sin embargo, nosotros como equipo decidimos no entregarle la palabra. Nosotros. ¿Y por qué? Porque sabíamos que ese compañero de la agrupación iba a generar una situación disruptiva. Entonces, para contar la historia final, lo que ocurrió es que el compañero examinador quería levantar la mano para decir que esa persona que estaba ahí, Boykovic, ¿cierto?, era muy parecido a su torturador, que estaba casi seguro que era el mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos, bueno, entonces estuvo bien que lo hayamos acallado, ¿sí?, porque intuíamos que por ahí iba la cosa. Entonces, dándole de vuelta a esta situación que ocurrió, la pregunta que nos hicimos al final era si efectivamente existían todos los espacios sociales o culturales, ¿cierto?, o algún tipo, para la expresión de ciertas violencias incómodas. ¿Sí? Entonces, a propósito de Martín Baró, ¿cómo hay violencias que son inenarrables, son inconfesables, ¿sí?, que se transforman en lugares incómodos? ¿Sí? O sea, hasta el día de hoy, cuando nosotros hablamos de la violencia política hacia niños y niñas en dictadura, mucha gente se sorprende, ¿sí?, o deja de leer o deja de asistir, ¿sí? Hay algo incómodo entonces, parece. Eso, esa incomodidad, esa dificultad del hombre aprendido, ¿será propio de la violencia? ¿Cómo influye respecto a esta idea de la violencia? Y finalmente, uno de los elementos, ¿cierto?, que apareció como emergente en mi tesis doctoral, y una expresión que tengo citada también en algunas ponencias que he desarrollado, que sintetiza algo así como cuando los trabajadores sociales hablan sobre su quehacer hacia niños y niñas infractores de ley, ¿sí? Entonces dice lo siguiente: los quiero mucho, pero ojalá no los encontrara en la noche en la calle, ¿sí? Y eso acompañado de tesis. Entonces, la pregunta que yo me haría, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos como trabajadores que abordamos las violencias sociales? De revisar, de volver a mirar, de poder captar los lugares de poder que nosotros tenemos como trabajadores sociales, ¿sí?, respecto a la reproducción de la violencia. Bueno, eso, Edgardo, no sé, todo es fácil. Súper, gracias Boris por esta primera introducción, provocación que nos haces también desde tu lectura sobre Martín Baró, que no es una lectura también, con lo que tú nos expresas, también cruzada con tu experiencia, con el trabajo y seguramente con lo que nos deja al final también, ¿no?, como preguntas, ¿no? Y la idea es que la dinámica ahora es que no hay una dinámica clara, sino que cada uno puede hacer comentarios, preguntas, a dónde le lleva eso que nos comenta Boris, o directamente pregunta a Boris, ¿no? Tenemos todas esas posibilidades. Entonces cada uno va abriendo su micrófono y ahí va. Yo podría comentar una cosa, no la tengo muy elaborada, pero se me vino a la cabeza una imagen, que es que ayer vi una película que se llama, que acá tengo la lista de películas que quiero ver, que se llama First Reformer, que es una película del 2017 de un cura que está en una iglesia, y no les voy a decir nada porque es interesante de ver, e incómoda de ver también.
Eh, y que mientras, como hiciste este cruce con la vida de Martín Baró, con la figura del padre Nacho, me evocaste un poco a este tipo porque una de las líneas de la película tiene que ver con cierto desasosiego de este cura por lo que podríamos entender como problemas sociales, injusticias sociales, el poder del dinero y cómo eso influye sobre cuestiones que a él le parece que son importantes, que influye negativamente. Y me estaba preguntando cómo, porque a Martín Baró finalmente lo matan por ser muy radical, en una forma de radicalidad que el Lupicín Iñiguez ha traído a colación en varias presentaciones en relación a una radicalidad que ahora nosotros podríamos entender como metodológicamente conservadora, ¿no? Con la aplicación de cuestionarios, con investigaciones que tienen un diseño no cualitativo, sino que cuantitativo, y en el fondo lo terminan matando porque a pesar de estas investigaciones que uno podría pensar que eran bastante simples en su formulación, eran una amenaza al poder. Me estaba preguntando cómo es posible ser radical ahora. ¿Cómo es posible ser una amenaza al poder ahora? Que es una pregunta que a ratos me genera un montón de desasosiego porque siento que, y algo de ese desasosiego es el que me evocó la de la película, de ahí viene la conexión. Porque claro, uno hace investigaciones que son críticas, que son reflexivas, que son ideológicas, y traes a colación una serie de cosas que están orientadas a subvertir y aparecen estas palabras: resistencia, subversión, crítica, radicalidad, ideología, hegemonía, racionalidad, y en algún punto te llegáis a preguntar así como, ¿esto va a tener en algún tipo de efecto para efectivamente aportar? Tú lo estás planteando más desde el lado, no sé, pues desde el trabajo, de la intervención. Yo como estoy en el proceso de la tesis, les comparto también como hay una suerte de desasosiego y que además justamente también te involucra súper directamente a ti, Boris, porque, y esto es lo último que digo, en una conversación en la que estuviste, que yo te estaba mirando así como desde el Facebook, una compañera en una actividad que creo que organizó el Sintlasub, una compañera psicoanalista dice así como, ya, así como, ¿cuántas veces vamos a seguir haciendo las tesis del modelo neoliberal y las políticas sociales? Así como si ya, como uno le tira una moneda al aire y aparece una tesis. Mi tesis es de esas también. Entonces, me pregunto como, ¿qué habría que hacer desde un lugar como académico, investigativo, intelectual, para ser asesinable? Eso. No me acuerdo el formato que yo comenté. Es una palabra muy intensa, ¿sí? Al final. No, lo que pasa es que la pregunta es amplia, es muy compleja. Yo me atrevo a opinar un par de cosas, ¿cierto? O sea, el ejemplo que di sobre el padre Nacho también tenía que ver con esta idea de tomar conciencia del lugar que uno tiene, ¿cierto? Creo que Martín Barón nunca cachó que iba a ser asesinable. ¿Sí? Lo que hizo fue porque tenía un mandato, ¿sí? Que, claro, que para los no creyentes es más complicado, ¿cierto? Para él lo tiene más clarito. Creer en Dios es un don. Yo no lo tengo. Entonces, la cosa se complica. Pero sí creo, porque me ha pasado, ¿cierto? Que en la medida que uno está con el otro, con este otro radical que dice Martín Baró también, eh, y entonces la cirugía social y la liberación, por ejemplo, como no hay una cirugía para los pobres, ¿no?
desde lo popular, es donde aparecen las interrogantes, las tensiones, los lugares posibles. Eh, entonces, claro, creo que cada época tiene su afán y cada generación hará su trabajo. A mí me tocó ser ochentero, pero bien fome, porque tenía 15 en cuarto medio, 16, y 88. Entonces, con suerte un Siri. Yo siempre juego que si fuera 5 años mayor, a lo mejor habría estado un problema. Pero claro, yo diría, bueno, hay que ser asesinable o más bien hay que reconocer el lugar en que uno puede contribuir en la medida que está con otros. ¿Sí? Ya eso de estar con otros en una cultura, eso se nos muestra, es algo no solo complicado, sino raro. O sea, te pone en un lugar raro. Eso. Ricardo, Dale. se me ocurría una cosa pensando en esto de qué hay que hacer ahora en día para ser asesinable, ¿no? Y me parece que no es lo mismo que uno escriba esa tesis o las que ustedes hacen, ¿no? Las que se hacen ahora desde una universidad, que ser un sacerdote de la Iglesia Católica en un país muy católico, ¿no? O sea, él era un peligro dado su lugar de poder. Me parece que para ser asesinable hay que tener un cierto poder peligroso, ¿no? Que la palabra sola no es peligrosa, depende dónde está dicha y por quién está dicha. Entonces, me quedé pensando yo, por más que hiciera mucho esfuerzo, no lograría ser asesinable. Este, Me parece buena pregunta la que hiciste, me parece excelente esa pregunta. Eh, y pensé que depende del poder que los demás le atribuyen a uno de capacidad de subvertir orden, ¿no? No, eso era lo que quería comentar. Si puedo decir algo muy corto, es que eh, lo que digamos que por cosas que se han ido sabiendo, que hemos ido sabiendo particularmente respecto de Chile, pero entiendo que esto es extensivo a distintas partes del mundo, particularmente el mundo latinoamericano, es que la gente que es asesinable en un sentido formal es gente que tiene, se supone, menos poder que alguien como yo, por ejemplo. Estoy pensando como alguien como yo que trabaja en una institución como una universidad, que eventualmente podría tener algún tipo de posición de privilegio para poder hablar y ser escuchado o escuchada en ciertos ámbitos. Las personas que son asesinables puede ser alguien que está en una selva y que está evitando que una empresa entre a romper el bosque. Exacto. Y entonces eso digamos que me interpela bastante porque entonces todas estas aspiraciones transformadoras que
están en espacios de trabajo como este, que es un espacio como otros, pero es un espacio de trabajo también, que se supone que es un espacio de privilegio, que se supone que es un espacio donde hay poder, bajo ese razonamiento, el poder ha logrado encajar incluso la crítica, incluso la radicalidad teórica, epistémica, ideológica de los espacios académicos, ha logrado tenerla en un lugar contenida que parece que no es amenazante. Y entonces como, no sé, pues me acuerdo que alguien en algún momento fue así como, bueno, entonces habrá que dejar todo esto e irse a amarrarse al árbol para poder sentir que estáis haciendo algo. Mm. Sí, me pedí una observación. La pregunta de Miguel es interesante, creo yo también, porque pregunta respecto, entiendo yo, de la relevancia de la acción, ¿cierto? Eso yo traduzco el ser asesinado, ¿cierto? Y entonces, claro, también la pregunta sería, ¿cuándo la contraparte puede asesinarte? Entonces yo prefiero ver esto como un campo en disputa. Y esa es una de las premisas que también a propósito de la intervención social, desarrollo, ¿cierto? Un ámbito en disputa. ¿Qué significa esto? Que no está ni ganado ni perdido. Está en constante pugna. Es también es contingente. ¿Sí? Entonces hay momentos donde uno piensa ganar, pero no hay que ilusionarse. Y luego pensé que está derrotado, pero no es así. Entonces, uno de los ámbitos que en la intervención psicosocial, pero creo que es extrapolar también a otros ámbitos, es la capacidad que se tiene, por una parte, conformar colectivos contrahegemónicos. Y por otra parte, desarrollar prácticas de reflexividad sobre la práctica. Una praxis que esté orientada desde la autoobservación. En la medida que se desarrolla ese eje colectivo y reflexivo, el, el, la disputa se hace más posible, y disculpe que ocupe la misma versión, se hace un poco intrascendente el que te asesinen como individuo. Claro, exacto. Exacto. Estaba pensando como con la historia y la pregunta de Miguel, que nos llevó a un lado distinto, pero interesante así. Claro, muy martiriológica la pregunta de todas maneras, Exacto. pero a propósito de historia, y como toda historia debe tener varias versiones, a lo mejor Boris conoce otra ahí, Domingo, que varios conocemos acá, ¿no? Y tenemos una... ¿no? Domingo, cuando era parte de la dictadura del colegio de psicólogos, y dicen que una vez lo llamaron, ¿no?, los milicos, y le dicen, mire, usted hace esto, sabían perfectamente todo lo que hacía en detalle. Entonces dijo, ah, chuta, entonces estoy en problema. Y según Domingo, el tipo, no, el militar, dice, no, es que usted no es un tipo muy peligroso. ¿Sí? Entonces uno podría, en la lógica, era un tipo sin poder, ¿sí? Pero si uno mira poder como influencia, era un tipo que influenció muchas cosas, en muchos espacios, de muchas formas, y donde varios sentimos esa influencia y sentimos ese poder como influencia, ¿sí? Entonces, claro, es interesante que para la lógica, ¿no?, del abuso no era, no era asesinable, ¿no? O no era peligroso, no era encarcelable, no era, pero tenía mucho poder también, o sea, construyó relaciones de poder, ¿no? O sea, de mutua influencia, de posibilidad. Entonces es interesante también, ¿no? Claro, a lo mejor lo martiriológico no es lo adecuado todo el tiempo. Exacto. Boris, ¿cómo tú ves la dimensión ideológica? Así, porque claro, es verdad que él lo escribe en un momento bien particular y tú puedes hacer una interpretación también
ideológica política, pero a propósito de lo ideológico ahora, ¿no? ¿Cómo tú podrías reactualizar esa relación entre la violencia y la ideología, crees tú? Tú te refieres a cómo se puede leer los ideológicos de Garó. Claro. Eh, Y si tiene, cuánta vigencia tiene, o de qué manera se relee, ¿no?, nuestro escenario. sí. Mira, bueno, Martín Baró, que tú acá era marxista, o si no lo era, debía hacerlo. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál lugar de la ideología? ¿Sí? En términos más generalistas, esta idea de la falsa conciencia, ¿cierto? Esta idea de la construcción del social como no algo dado, sino algo que se constituye en la medida de un ejercicio de poder violento, pero que luego deja de percibirse inmoral. Algo que se naturaliza, que forma parte de lo cotidiano, a lo violencia simbólica, pero también a aspectos de incluso la justificación de la violencia que no es simbólica. ¿Sí? Hay personas que, como diría, bueno, está afectando enero. Aquellas personas que no merecen ser lloradas. ¿Sí? Hay gente hay quienes por una parte se arrogan la posibilidad de decir quiénes son los buenos chicos y quiénes son los malos chicos, quiénes mueren su morir y quiénes no. Por tanto, lo ideológico, desde Martín Baró, la lectura que yo hago, es esa, o sea, la posibilidad de naturalizar un ejercicio de la violencia, a propósito de lo que estamos tratando, ¿cierto?, como algo consustancial. Por tanto, se genera una justificación, como dice, una justificación al acto violento, pero que no tiene que ver con un acuerdo, sino que tiene que ver con una imposición que no se nota. Entonces, claro, desde esa perspectiva de ideológico, eso calza mucho, a mi entender, y sin querer suavizar las asperezas, con la perspectiva socioconstruccionista, en la medida que las posibilidades de ideológico devienen también en una construcción social que es contingente, que es impredecible, que tiene muchas derivaciones, y por tanto creo que hay una confluencia allí, y lo ideológico entendido como falsa conciencia, o lo ideológico entendido como construcción del social sin un lugar específico desde donde construir. Eso me fue en volar, no sé si exactamente lo que Sorry. No sé cómo lo ve el resto, Marigel, Loreto. Le vamos a aprovechar, vamos a dar la bienvenida a Lorena también, que se integra hoy día a nuestras sesiones. ¿Qué tal, Lorena? Muchas gracias por permitirme llegar a esta parte muy movilizante. Les quiero compartir algo. eh, Hay una Lorena Astudillo, que no soy yo, con quien estoy muy conectada, que es chilena, y recibo por Google los avisos, les cuento, porque es vocera de la red contra la violencia. Y nada, estamos como muy hermanadas y yo me dedico a la música y todos los temas de violencia, bueno, gracias a Elena, que es quien ha sido mi terapeuta, a quien amo profundamente y estoy muy agradecida a ella, me ayudó a poder conectarme con ustedes. No es mucho, me estoy ahí escuchando, muy movilizada por el ser asesinable y me quedo pensando qué es ser asesinable en esta época, qué es lo que se asesina o si. Así que bueno, agradecidos y bueno, conectados y bueno, descubriendo y agradeciendo todo lo que ustedes están abriendo y por permitirme entrar. Quedaré para leer todo lo que viene. No he llegado a leer todo, pero muy conmovedor. Así que muchas gracias. Gracias, Lorena. Un gusto que estés con nosotros.
no sé cómo les llega al resto, Carolina, Mariana, Carol, la Francisca que está ahí, la veo también. Ahí está, Marigen y Loreto están juntas hoy día. Sí, hola Edgardo, hola a todos los demás. Mira, comentarte que le decía a Marigen yo recién que me dio la impresión de que este texto como que cerraba un preámbulo de todo lo que habíamos leído en las anteriores reuniones y como que el verdadero estudio profundo de lo que es violencia comenzaba ahora. Y qué pena que sea la última vez que nos vamos a ver en este tiempo. Yo no sé si habrá un ciclo posterior, pero sí nos ha removido mucho todas las temáticas, un nuevo lenguaje, una nueva mirada para ver las cosas. Me llegó mucho a mí el último texto, sobre todo respecto a la violencia de las estructuras sociales. Creo que es un tema muy fuerte, ligado con lo que habíamos leído antes también de Hannah Arendt. Entonces es como muy, muy interesante. Creo que es algo que podemos seguir conversando un buen rato más. Por lo tanto, espero que esto se prolongue en un tiempo. Ojalá ahora somos muchos menos de los que hemos estado en otras oportunidades. Me imagino que enero ha hecho un poco mella de la cantidad de personas que habitualmente somos. Pero ojalá que nos podamos nuevamente convocar a la gente ya en el mes de marzo a tratar estos temas y empezar a trabajar, digamos, por cambiar los paradigmas de lo que significa todo este tema de la violencia y cómo la podemos ir enfrentando en las distintas carreras, en las diferentes actividades que cada uno de nosotros realizamos. Sí, gracias. Bueno, vamos a ir pensando también que la idea era probar este primer ciclo y por supuesto dejábamos muchas cosas fuera y entre medio les va a llegar un comentario para que sugieran también textos o autores que les gustaría o podríamos como compartir, pero todo eso viene, ¿no? Esa es la idea también de tener un segundo ciclo o la segunda parte o la continuación del ciclo después de nuestro verano, al menos, así que sí, eso viene. Por ahí tú ves diferencia ahí o distinción, Salud, entre el trabajo que tú has venido haciendo hace tiempo con el trabajo con las niñeces, ¿no? Pensando en la última investigación que estuvimos ahí participando, y esto que están haciendo ahora con los ex menores, ¿no? A propósito del libro también, y eso. ¿Qué te permite pensar así esas dos cosas con lo que Martín Baró? O no, a lo mejor yo obligo cosas que no. Claro, mira, es interesante tu pregunta porque fíjate que lo que tú me señalas fue parte de las conversaciones que tuvimos como colectivo en Exil, en Chile, por si acaso. A propósito de nuestra acción con la agrupación, ¿cierto? Y fue algo que también pudimos generar como propuesta de la agrupación, porque la agrupación de ex menores víctimas de prisión política de tortura, dos de los integrantes son parte de Exil, entonces éramos como la misma cosa. Entonces, una reflexión que hacíamos era, bueno, esto que les pasó, parte del grupo, o sea, esto que nos pasó, ¿es algo que nos pasó a nosotros solamente? ¿Es algo que es propio de la dictadura? ¿Es algo que puede volver a pasar? Entonces, parte de la reflexión que hacíamos era que justamente existen, de alguna manera decirlo, ciertas como dinámicas de lo social, de lo cultural, que permiten y facilitan el ejercicio de las violencias. Y que lo que está en juego no es tanto digamos, la existencia de una específica dinámica, sino más bien la construcción que se hace del otro. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros pensamos allí es que, bueno, claro, está la violencia hacia los ex menores en dictadura, pero ¿qué tan distinta es respecto, por ejemplo, la violencia que se desarrolla en las comisarías en contra de los delincuentes, en las cárceles para niños contra los niños, con todos los protocolos que existen, incluidos? ¿Cuál es la diferencia que hay respecto de la militarización de Gualmapu? ¿Sí?
Ya, que llegara Kast como una especie como de terror, ¿cierto? Un fantasma recorre Chile. En realidad, no sino más bien que actualizar un conjunto de eh, configuraciones o constelaciones que socioculturalmente posibilitan en determinadas coyunturas el ejercicio de procesos de alterización radical, de violencia hacia un otro que es entendido como un sujeto peligroso, un sujeto, digamos, monstruoso, un no humano. ¿Sí? Entonces, cuando yo leí el capítulo 8, me acordaba súper bien, incluso en mi tesis doctoral, guardando las proporciones, por supuesto, no estamos en dictadura y eso no es menor. ¿Sí? Pero de la misma manera que la lectura que uno hace hacia la infancia en la historia de Chile, nos da con trozos preciosos, como el texto de Semilla Guacho en Chile, donde se constituye la infancia, ciertas infancias, desde procesos de altarización, que las condenan a lugares de la no infancia, ¿cierto? Uno podría pensar que esos lugares, desde la lectura de Baró, no son ni casuales, ni menos, por supuesto, esenciales a dicha figura alteridad. No hay nada en el movimiento mapuche que lo condicione a la militarización. No hay nada en estos niños y niñas de la dictadura militar que los hizo acreedores a la presión política, la tortura y el exterminio. No hay nada, no existe algo llamado esencia que configura la acción de la violencia. Por tanto, la pregunta, cuando lo social se recrudece y se extrema, creo que es mucho más fácil entender la lectura de Baró, entendida como, bueno, la construcción del otro en función de intereses de clase o más sensiblemente intereses de poder. Creo que esos lugares que luego son matizados en la convivencia social, se descomprimen a propósito de la revuelta popular, ¿cierto? En el acuerdo nacional, pero nuevamente, ¿cierto? Uno diría, bueno, pregunta, yo me preguntaría si efectivamente la policía chilena, las policías, ¿cierto? No tienen capacidad para torturar. Si la escuela de la América no sigue funcionando, que no funciona. Si que efectivamente no están las condiciones para construir un otro que sea tan radical como para denegar su corporalidad de un otro barrio. No sé cómo le llega a Francisca, ¿cómo estás? Bueno, solo porque a lo mejor yo te entiendo al tiro porque conozco un poco eso, pero el sentido de las alter infancia, lo alter, eso si lo pudiera, que es una cosa que tú has ido trabajando. Yo no dije alter infancia, dije proceso de alterización. Sí, lo que pasa es, yo quiero graficarlo brevemente con cómo yo define esa noción, porque como psicólogo y psicóloga, nuestra disciplina nos forma fuertemente respecto al proceso de identidad. Entonces, el yo es como un, más allá de la cifra o la propuesta teórica que da base, es el foco, el proceso de identidad. Entonces, cuando yo hice mi tesis de magíster, desarrollé la tesis en torno a los procesos de constitución de entidades infractores de ley en la cárcel.
macho. Entonces, me fundamenté en esta idea de las tecnologías del yo, de Foucault, como aquellas prácticas que el sujeto y sujeta hacen sobre sí y con otros para llegar a un ideal. Esta idea, por ejemplo, del monje que se encierra en una celda y después de años, idea del proceso. En tensión con esta idea de las prácticas divisorias que generan una producción de subjetividad en función a un hacer. Por ejemplo, la práctica divisoria del cancelamiento, de la disciplinamiento, etc. Entonces, cuando fui a terminar mi tesis, y Edgardo la conoce porque sufrió su lectura, tuve que enfrentar un dilema. Y era que estaba hablando sobre las tecnologías del yo, y lo que estaba hablando en las citas de los libros era de aislamiento, de prácticas, tratos crueles, humanos y degradantes, y muchas veces de tortura. ¿Sí? Entonces, lo que me quedó dando vueltas allí fue, bueno, efectivamente se puede hablar de constitución de identidad, o aquí hay una violencia tan radical sobre nosotros que ya no es un nosotros. Entonces, esa idea que me zumbó la cristalicé en la tesis doctoral, en los procesos de construcción de alteridad. Entendí como esta idea de las prácticas que se hacen sobre grupos sociales desde un lugar hegemónico, ¿cierto?, que borra las huellas de su producción. Entonces, el otro es un otro porque eligió ser así, o porque el destino lo amerita, o porque hay una idea consustancial a su existencia que lo hace ser de una determinada manera. O sea, hay mapuches que son terroristas, hay unos delincuentes que son animalitos, entonces están las niñas arañas que escalan, ¿se acuerdan, no? O el cizarro que nadie sabía cómo se llamaba. El niño sin nombre. Los niños tienen nombre. No tienen. Entonces, cuando yo hablo de procesos de alterización, hablo de esta construcción radical del otro, que lo constituye al menos las coordenadas de las infancias que yo he investigado, sobre la peligrosidad, el temor, en una cultura nacional que, habiendo perdido su articulación comunitaria propia, ¿cierto?, se mantiene unida desde el temor, con esta idea del eje, ¿cierto?, del miedo al otro. Entonces, esta construcción de arterización tiene distintas como figuras, donde recae dicha constitución o cristalización. Entonces, una de ellas son los niños infractores de ley. Lo digo bien rápido porque no me gusta esa expresión. Entonces, luego dijimos la alterinfancia, a propósito de esto, pero se puede aplicar a los delincuentes terroristas. O sea, sería un alter, por ejemplo, los llamados anarquistas, que están poniendo bombas por ahí, o las comunidades de resistencia, en igual mapa. También sería adjudicable una silueta de alteridad, o de otra edad, como diría. Ese es más o menos el rollo que nos metimos, y hasta ahora no salimos de él. Espero que sea. Sí, sí. Comentarios, consultas a Boris. Tal vez hoy día podemos terminar 10 minutos antes también, si no hay problema. Dos cosas. Dejo ahí, va a estar colgado durante esta semana ya la grabación de Boris también. Ahí están todas las grabaciones de todas las presentaciones. Eso es una cosa. Lo segundo,
bueno, agradecer, Boris, también por el esfuerzo. Tuviste que salir de tu casa en búsqueda de la electricidad, ¿no? Y nada mejor que Starbucks para que te diera electricidad y te diera internet. Es nuestro nuevo auspiciador, nos fue muy bien en esta sesión, así que tenemos sponsor ya de ese café. No, pero gracias por también, Boris, por darte el tiempo, por pensando que ya estamos en esta época del año también y que pudiste preparar y pensar. Vamos a retomar probablemente en marzo, ¿no? De la misma manera, sesión una vez al mes, ¿no? 4 sesiones con 4 autores e invitados e invitadas, ¿no? Probablemente la próxima semana o al final de esta, para ser honesto, les voy a mandar un correo con pidiéndoles sugerencias y cuestiones que a ustedes les interesen, y si alguien también se anima a poder presentar algo, o sea, vamos a ampliar también a todos los participantes si se animan a presentar un autor o algún trabajo propio, ¿no? También hacerlo. Y la idea es no soltar esta línea de conversación en este estilo, ¿no? Donde todos aprendemos de todos, donde aportamos con preguntas, aportamos preparando un texto, aportamos en la lectura, darnos un espacio que es gratuito, pero que gratuito en el sentido no solo monetario, sino que es un espacio donde compartimos, ¿sí? Quién sabe si podremos tener alguna forma presencial también o mixta, a ver si el virus se pone buena gente y nos permite hacer algo híbrido, pero si no, bueno, también esta forma nos da la ventaja de poder estar juntos de esta manera, aunque sea en cuadritos, pero sabiendo que estamos ahí con nuestro interés. Así que estamos, de nuevo, Boris, gracias por tu tiempo y por preparar, ¿no? Tus reflexiones, que siempre es entretenido y es como que uno aprende mucho contigo. Lo mismo con Elena cuando estuvimos, con Adela y con José Andrés. Y nos estaremos seguro viendo, ¿no? Porque tenemos una inquietud de ir construyendo esto que hablaba también Boris, ¿no? Como espacios colectivos, donde sea que estemos, ¿no? Estamos en diferentes lugares de Chile, lugares del mundo también. Allá Miguel desde la Europa, ¿no? Acompañándonos. Desde Argentina teníamos a alguien por ahí, entre medio en México, alguien que nos escribió. Entonces, bueno, vamos a ampliar estas conversaciones y quedamos todos invitados para marzo, probablemente para el nuevo encuentro. Así que muchas gracias a cada una y cada uno por su tiempo y por su ánimo. Muchas gracias.